My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Muchos conocen la famosa expresión «nada es seguro excepto la muerte y los impuestos». Sin embargo, sorprendentemente, la Biblia menciona a algunas personas que nunca experimentaron la muerte. Aunque inicialmente muchos pueden pensar en Jesús como un ejemplo, es una creencia central del cristianismo, según los evangelios, que Jesús murió antes de resucitar. Sin embargo, las Escrituras nos presentan 3 nombres de personas que no experimentaron la muerte. El tercero de ellos está envuelto en uno de los mayores misterios bíblicos. 1. Enoc. El primer hombre mencionado en la Biblia como alguien que no murió fue Enoc, un descendiente de Adán. No provenía del linaje de Caín ni de Abel, sino del tercer hijo de Adán y Eva. Además, Enoc fue bisabuelo de Noé y formó parte del linaje de personajes notables de la Biblia. En una época en la que Dios aún no había fijado el límite de vida humana en 120 años, como se describe en Génesis 6:3, muchos vivieron más de un siglo. Aún así, Enoc rompió las expectativas al convertirse en padre a los 65 años y vivir hasta los 365 años. Este periodo antes del gran diluvio se caracterizó por personas que no seguían fielmente a Dios, prefiriendo caminos tortuosos y pecaminosos. Sin embargo, Enoc destacó por su fidelidad y por desarrollar una relación profunda con Dios. En Génesis 5:22 y 24 leemos: Enoc caminó con Dios y ya no fue hallado porque Dios se lo llevó. Este extracto refleja el estrecho vínculo que Enoc tenía con Dios, culminando con el hecho extraordinario de ser llevado al cielo sin experimentar la muerte física. En el Evangelio de Lucas, Enoc es mencionado en la genealogía de Jesús, en Lucas 3:37, que se remonta a Adán. El libro de Hebreos también destaca a Enoc en una lista de antepasados israelitas elogiados por su gran fe. Hebreos 11:5-6 dice: antes de ser apresado, era alabado como alguien que agradaba a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que Él existe y recompensa a los que con diligencia lo buscan. La frase «Dios se lo llevó», a menudo asociada con Enoc, no es meramente simbólica. El libro de Hebreos aclara que indica que Enoc no experimentó la muerte de la forma habitual. Hebreos 11:5 refuerza: por la fe Enoc fue apresado para que no experimentara muerte, ya no fue hallado porque Dios se lo había llevado. Además, Enoc fue bendecido con el don de profecía, prediciendo la venida de Jesucristo, como se describe en Judas 1:14-15. Mira, el Señor viene con miles de sus santos para juzgar a todos y condenar a los impíos por todos los actos pecaminosos que cometieron y las palabras desafiantes que los malvados pecadores hablaron contra él. La herencia de Enoc no terminó con él. Su bisnieto Noé también caminó fielmente con Dios, y debido a su justicia, solo él y su familia se salvaron del catastrófico diluvio. La vida de Enoc sirve como un poderoso testimonio de fe, obediencia y sinceridad, que agradó tanto a Dios que decidió sacarlo de este mundo terrenal. Es sorprendente imaginar esto. 2. Elías. El profeta. Elías es probablemente la figura más conocida de la Biblia que no murió. Durante el reinado de Acab y Jezabel en Israel, Elías se destacó por su valentía al enfrentar los ídolos y dioses falsos que el pueblo israelita había comenzado a adorar. Realizó muchos milagros, como hacer descender fuego del cielo para demostrar que el Dios de Israel era el Dios verdadero, según Reyes 1:10-12.
Dios lo usó para traer arrepentimiento y reforma a Israel. En aquel tiempo, la nación de Israel se había desviado de la fe de sus antepasados, abandonando el culto a Dios para venerar ídolos paganos. Esta desviación fue iniciada por el rey Jeroboam, mientras que Jezabel, esposa del rey Acab, era particularmente devota del culto a Baal. Ella influyó en su marido para que construyera un templo para este dios pagano, lo que llevó a muchos israelitas a alejarse de Dios. Al presenciar este declive espiritual, Elías desafió al rey Acab a arrepentirse y volverse al Dios de Israel. Sin embargo, el rey se mantuvo terco y se negó a escuchar al profeta. En respuesta, Elías profetizó una sequía severa como castigo, sin lluvia ni rocío, hasta que oró para que terminara el castigo. Durante 3 años y medio, el cielo permaneció cerrado, provocando hambrunas y sequías en todo el país. El relato de la ascensión de Elías al cielo es aún más detallado y dramático que el de Enoc. Su asistente, Eliseo, fue notificado con antelación de la partida de Elías. En 2 Reyes 2:3 leemos: Los discípulos de los profetas de Betel vinieron a Eliseo y le preguntaron: ¿Sabes que hoy el Señor te quitará a tu señor? En el día señalado, Elías y Eliseo se sentaron. Salieron de Gilgal y llegaron a las orillas del río Jordán. Elías usó su manto para separar las aguas y ambos cruzaron el río en tierra firme. Antes de partir, Elías le preguntó a Eliseo si tenía alguna petición. Eliseo pidió una doble porción del Espíritu Divino de Elías. El profeta declaró que esto se concedería si Eliseo testificara su ascenso. Mientras hablaban, apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, separándolos. Elías fue llevado al cielo en un torbellino, como se describe en 2 Reyes 2:11. 3. Melquisedec. Pocos misterios en la Biblia han generado tanta fascinación como la identidad de Melquisedec, ampliamente considerado el mayor enigma de las Escrituras. En Hebreos 6:19-20 se le describe como un sacerdote eterno, sin genealogía registrada, ni principio ni fin de días. Muchos eruditos especulan sobre su naturaleza y papel, sugiriendo que puede ser una figura divina o una representación simbólica de Cristo. Se descubre que Jesucristo, después de su resurrección, ocupa el cargo de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La traducción de Mofet lo expresa de manera más directa, afirmando que Jesús tiene un estatus equivalente al de Melquisedec, descrito como con el mismo grado de. Pero después de todo, ¿quién es Melquisedec? Primero, vale la pena resaltar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Melquisedec es una figura enigmática que sirve como sacerdote del Dios Altísimo. Esto se detalla en Génesis 14, donde encontramos un contexto de guerra entre varias ciudades-estado antiguas en Canaán y Mesopotamia. En esta ocasión, Lot, el sobrino de Abraham, y su familia fueron capturados. Cuando uno de los sirvientes de Lot logró escapar e informar a Abraham de lo sucedido, éste decidió actuar, armando a 318 de sus propios sirvientes y persiguiendo a los invasores. Abraham logró rescatar a Lot y su familia, llevándolos sanos y salvos de regreso a las ciudades cananeas. Luego de esta atrevida misión de rescate, aparece en la narración una figura misteriosa, Melquisedec. Parece ministrar a Abraham, y el relato de Génesis 14, 18, 20 dice lo siguiente: Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí hay algunos puntos importantes sobre Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec fue el rey de Salem, que luego se convirtió en Jerusalén. Salem proviene del hebreo y significa paz, lo que lo convierte en el rey de la paz, rey de justicia.
El nombre Melquisedec en sí significa Rey de Justicia. Conexión con Cristo. Este mismo personaje es mencionado en el Salmo 110:4, donde, hablando proféticamente de Cristo, David afirma: «El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Este pasaje se cita nuevamente en Hebreos 5, 6, 10. En Hebreos 7:3 leemos que Melquisedec no tuvo padre, ni madre, ni genealogía, no tuvo principio de días, ni fin de vida, pero, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto sirve como prueba bíblica de que nunca murió, pero el misterio permanece. ¿Quién es realmente Melquisedec? Mucha gente cree que fue Jesucristo. Exploremos esta narrativa con más profundidad. En Hebreos 7, 20, 21, leemos que Dios juró que Cristo sería sacerdote para siempre. El texto dice: «El Señor ha jurado y no cambiará de opinión. Tú eres sacerdote para siempre, con el rango de Melquisedec». Además, el título de Melquisedec como Rey de Justicia refuerza esta idea. Jesús declaró en Mateo 19:17, «Nadie es bueno sino uno que es Dios». Por tanto, la justicia perfecta pertenece solo a Dios. Por lo tanto, el nombre de Melquisedec como Rey de Justicia respalda esta conexión. Volviendo a Hebreos 7, Melquisedec también es el rey de Salem, lo que significa paz. Jesús, a su vez, es llamado Príncipe de Paz. En Romanos 3, 10, 17, aprendemos que no hay justo y que no han conocido el camino de la paz. ¿Cómo podría entonces un ser humano ser al mismo tiempo Rey de la Justicia y Rey de la Paz? Aún más intrigante es el hecho de que se describe a Melquisedec como sin padre, sin madre, sin genealogía, o, como lo traduce Phillips, sin padre, sin madre y sin árbol genealógico. Esto implica que él no nació como nacen los humanos. No significa simplemente que sus registros se perdieron, porque como se muestra en Esdras 2:62, los sacerdotes humanos sin registros de nacimiento no podían servir. Además, las Escrituras revelan que Melquisedec es continuamente sacerdote. También sabemos que Dios juró que Cristo sería sacerdote para siempre y que su sacerdocio sería según el orden de Melquisedec. ¿Serían entonces la misma persona? Esta cuestión se vuelve compleja. En el Nuevo Testamento sabemos que Jesús tuvo un padre y una madre humanos, murió y resucitó. Esto contradice la idea de que Melquisedec nunca nació ni murió. Entonces, ¿sería posible que Melquisedec fuera Jesús, incluso con estas diferencias? Algunas personas argumentan que el autor de Hebreos estaba hablando en sentido figurado, afirmando que Melquisedec era como Jesús o se parecía a él. También argumentan que en otras apariciones de Dios en la Biblia, la gente generalmente reconoce que estaban en la imagen resencia divina. Pero en el caso de Melquisedec, Abraham no reconoce explícitamente la presencia de Dios. De hecho, Melquisedec aparece y desaparece abruptamente en la narración, pero nada en Génesis 14 indica directamente que Dios estuviera presente. Otro argumento es que en Hebreos 5:1, el autor afirma que todo sacerdote es escogido de entre los hombres. El propósito del sacerdocio era que un ser humano, elegido y ungido, sirviera como representante ante Dios. Debido a que Jesús era completamente humano y completamente Dios en el Nuevo Testamento, pudo servir como el sacerdote perfecto. Sin embargo, antes de Jesús, la Biblia enseña claramente que los sacerdotes eran humanos, que representaban a otros humanos. Estas diferencias de opinión, sin embargo, no deberían distraernos ni dividirnos. Lo más importante es que tenemos un gran sumo sacerdote, Jesucristo, que pagó por nuestros pecados, intercede por nosotros ante Dios y nos ama con un amor eterno.